Seguridad al conversar, construimos confianza al conectar. Estaba buena la música. CyberTalks Chile, Tengo por la mañana. seguridad al conversar, construimos confianza al conectar. CyberTalks Chile, seguridad al conversar, construimos confianza al conectar. CyberTalks Chile, Tech, seguridad al conversar, construimos confianza al conectar. CyberTalks Chile, seguridad al conversar, construimos confianza al conectar. CyberTalks Chile, seguridad al conversar, construimos confianza al conectar. CyberTalks Chile, seguridad al conversar, construimos confianza al conectar. CyberTalks Chile, seguridad al conversar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al tercer conversatorio de CyberTalk de Chile Tech. Este es un espacio mensual que estamos haciendo desde la mesa de ciberseguridad, donde buscamos reflexionar sobre los grandes desafíos que tenemos ahora en este mundo digital. Para los que no me conocen, me presento, soy Miriam Pérez, soy directora de operaciones de ISC, soy líder de la mesa de ciberseguridad y también directora de Chile Tech. ¿Ya? Hoy día sí que les doy la bienvenida, gracias por tomarte ese tiempo. Hoy vamos a hablar de algo que es bastante importante, pero que muchas veces dejamos olvidado ahí en alguna carpetita, que son las políticas de ciberseguridad. La idea es conversar de cómo las vamos a escribir, que las escribamos bien o y cómo lograr que no se queden solo en el papel, que sean prácticas que realmente nos ayuden a que las personas comprendan y apliquen en su día a día los consejos que tenemos en temas de ciberseguridad. Y para eso me va a acompañar un panel aquí de lujo que tiene harta experiencia en temas de implementación, de acompañamiento y en temas de gestión de ciberseguridad en distintas industrias. Así que les voy a presentar a Roberto Varas, le voy a pedir que prenda su cámara. Él es ingeniero civil industrial, tiene mucha experiencia en arquitectura cloud, en temas de ciberseguridad, y lidera proyectos estratégicos en Proyecta, una de nuestras empresas socias de Chile Tech, donde impulsa la transformación digital y la seguridad de la información en instituciones que son de alta exigencia, como la UEF, la Corfo, el Segundo Tribunal Ambiental. Ahí su enfoque combina todo lo que es innovación tecnológica, cumplimiento normativo y desarrollo seguro de software. Así que bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Miriam. Así que un gusto compartir con ustedes en este conversatorio. Así que esperamos que sea provechoso para todos los que están acá participando. Así que ahí Así es. estaríamos viendo varios temas importantes. Muchas gracias. También nos acompaña hoy día Rodrigo Martorell. Él es ingeniero civil industrial con más de 25 años de experiencia. Aquí tenemos mucha gente con mucha experiencia. Una sólida formación en 3 posgrados en transformación digital, innovación y negocios. Él trabaja y tiene un rol destacado en CAS Chile, donde lidera todo lo que es gestión de infraestructura para más de 200 municipios y actúa como CISO también, garantizando la seguridad y la continuidad operativa. Es además consultor internacional, docente en ciberseguridad y reconocido por su enfoque integral en temas de servicios TI,
y protección de datos. Por no haberme equivocado, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de estar aquí, un honor en realidad, así que encantado de poder conversar con todos ustedes y pertenecer a este selecto grupo, como tú dijiste, Miriam. Gracias. Gracias, bienvenido. Y por último, damos la bienvenida a Emilio Chainou. Ahí me corrigen si lo dijo mal, pero profesional que también tiene mucha experiencia, 15 años de experiencia en temas de ciberseguridad, especializado en protección de infraestructuras críticas, en gestión de riesgo y cumplimiento normativo. Y desde Cognitio IT, que también es empresa socia, asesora a organizaciones públicas y privadas en la implementación de estrategias sólidas frente a amenazas digitales, destacando por su visión estratégica y capacidad operativa en entornos complejos. Así que, Emilio, bienvenido. Hola, mucho gusto, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder aportar y poder estar en este espacio tan importante para toda la industria. Así es. Bueno, partamos, comencemos. Les dejo ahí en el chat, nos pueden ir dejando sus consultas. Vamos a tratar de que esto sea bien entretenido. Sabemos que a no muchos nos caen bien las políticas medias fomes, pero vamos a hacer esto más entretenido. Y ahí partamos un poco. La política, la idea es que sea útil. Y en ese sentido, Rodrigo, vamos a partir contigo. No sé, tú que has trabajado en empresas de distintos tamaños y que tienen distintos niveles de madurez, ¿qué elementos esenciales debería incluir una política de ciberseguridad para que sea efectiva? Mira, la verdad es que aquí voy a comentarles un poco la experiencia que tengo. Yo soy auditor internacional de ISO 27001, 22301 y 20000. Y la verdad que uno de las, como auditor, ahí voy a ponerme en el rollo de auditor, en el rol de auditor, lo que más uno ve en esta parte de la revisión son varias políticas, varios temas en realidad. Pero hay ¿Ya? varios puntitos que yo quiero decir que son de alguna manera los elementos esenciales que debería tener una política de ciberseguridad y que sean efectivos. Lo primero es el marco legal. Hay que tomar en consideración hoy día que tenemos bastantes leyes que se han desarrollado en el último tiempo y los requisitos legales son fundamentales. El cumplimiento de los requisitos es algo que debería estar en cualquier política de ciberseguridad y eso incluye, ¿cierto? Se maneja ahí todo lo que tiene que ver con las leyes de ciberseguridad, la ley de delitos informáticos en general. El otro tema, y que es súper relevante, creo yo, que tiene que estar en una política, es el tema del compromiso central de la alta dirección. ¿Ah? El tema de cómo la alta dirección ve el tema de la ciberseguridad o la seguridad de la información y reflejarlo en este documento es súper importante. Y ahí hay dos puntitos que me gustaría destacar, que son el tono, ¿cierto? En donde el tono tiene que ser algo que culturalmente le haga sentido a las personas y cuál es la estrategia, qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? En este tema de la política. ¿Qué es lo que cuál es el propósito, ¿cierto? Hay que darle propósito. Yo te diría que además de eso, y para entrar en la conversa, yo diría que hay tres políticas, dentro de esta política global, ¿cierto? Deberíamos tener una bajada de a lo menos tres que son relevantes y que también yo creo que tienen que tomar nota, que es la política de control de acceso, fundamentalmente, y te tengo algunos datos por qué creo yo que eso es así. Y lo otro, la política de uso aceptable de activos o recursos tecnológicos. ¿Cómo vamos a utilizar los recursos tecnológicos? Y por último, yo creo que se suma también a esto que te venía conversando delante, el tema de la política de protección de datos personales y clasificación de información. Yo creo que es súper importante estos tips, ¿cierto? Para poder generar un buen documento que tenga tono, que tenga la estrategia y que de alguna manera baje desde el propósito a los temas fundamentales. Por Ujú. último, y para cerrar mi parte aquí con este tema, es, fíjate que un compromiso directivo y la legitimidad de la política, ¿cierto?, ayuda mucho. Hay un estudio de Cram and Darcy que es del 2023 que dice que un compromiso visible, ¿cierto?, incrementa el cumplimiento y reduce la resistencia a la norma. Por lo tanto, si hacemos partícipe a todos de este documento central de alto nivel, todos ellos entran en un proceso de entendimiento de lo que están haciendo y pueden trabajar de mejor manera lo que estamos diciendo que hay que hacer, porque estamos en el alto nivel, no olvidar eso. Por lo tanto,
Esos son, yo creo que los elementos más importantes que debemos considerar al momento de construir la política, ya que me tocó abrir los fuegos en este tema. Oye, sí, como tú mencionabas ahí el tema del tono, muchas veces nos encontramos con políticas que parece que están escritas en un idioma muy Mucho normativo, copy-paste. muy legal, o que tienen, no sé, 30 páginas, 100 Exacto, páginas y nadie las lee. Yo conocí por exactamente. ahí alguna empresa que tenía su política de ciberseguridad, tenía como 200 páginas y todo hasta empastadito con todo, pero Sí. yo creo que nadie la lee. Entonces ahí... Es importante lo que tú dices ahí, ¿ah? El tema de, y me pasa mucho cuando audito, es de repente veo lo mismo que tú, 200 páginas, y es un punto también, es eso que decíamos del tono y las definiciones precisas, que atienden tu cultura. El copiar, pegar, mucho consultor en copiar, pegar ahí. Yo creo, mi recomendación es sentarse un rato, cómo hacemos la bajada, a lo mejor 3, 4 páginas, no más, te lo digo sinceramente a lo que tú atiendes también. Ir preciso, esos datos que te puse, yo creo que son los esenciales para poder construir un documento que permita la lectura y después vamos a ver más adelante cómo lo toma, cómo es la bajada, cómo lo operativizas finalmente ese documento. Así que eso te diría yo en este punto, digámoslo así, a tu pregunta. Sí, mira, y ahora también, y allí para el resto también, nos pasa que hay organizaciones que donde no existen las políticas o están desactualizadas. Y lo pregunto porque todavía conozco organizaciones, nosotros atendemos clientes que van, que nos dicen que ha ido sobre la marcha, vamos viendo, y claro, suena bonito que lo vayan viendo hasta que ocurra algún incidente. Y ahí, Emilio, desde tu experiencia en temas de consultoría, ¿qué riesgos enfrentan las organizaciones que no tienen políticas formales de seguridad? Eh, Perfecto, gracias, Felipe. A ver, básicamente aquí yo quiero hacer una pequeña separación. Uno es con las políticas formales y otro tema que me gustaría retomar un tema que mencionó Rodrigo, que básicamente el corazón de las políticas, o muchas veces uno dice las políticas son fome porque uno las siente interiorizadas dentro de la organización. Y es súper importante, y en base a lo mismo, uno de los grandes riesgos es que las políticas se alejen de la organización, o se alejen del negocio. Mucho cuando se hace copy-paste o cuando no se entiende bien hacia dónde tiene que apuntar la organización, se genera un documento que es fome en el fondo, porque no tiene el corazón del negocio. ¿Ya? Y un aspecto que es muy relevante, siguiendo la línea de lo que mencionaba Rodrigo, es señalar que l- las políticas obedecen al negocio. La seguridad de la información es una estrategia para apalancar el negocio. En ningún caso, la Mm, seguridad de la información tiene que verse como un obstáculo para avanzar en el negocio. Sin embargo, sí tiene que favorecer cómo nosotros enfrentamos las diferentes características o los diferentes riesgos que tiene nuestro negocio y cómo lo apoya, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante eso que mencionaba Rodrigo. Ahora, referente a lo que son cuáles son los riesgos que tienen las organizaciones que no tienen políticas formales, son varias, porque básicamente una política, ¿qué es lo que es? Es un documento de alto nivel en el cual marca una regulación o un camino a seguir para la organización. Por lo tanto, cuando nosotros no tenemos una estructura o una política formal dentro de la organización, de repente existe esta confusión de cómo nosotros tenemos que avanzar a lo largo de nuestro desarrollo estratégico en el negocio. Entre ellas, temas que podemos mencionar, bueno, un tema que también mencionó Rodrigo, que tiene que ver con el cumplimiento regulatorio. Las políticas básicamente se hacen en base a ciertas necesidades, cambios de contexto o necesidades de la organización para cumplir con ciertas condiciones, ya sean legales o comerciales. Por lo sí. tanto, al no tener políticas formales en la organización, pueden existir faltas en los que son cumplimientos regulatorios. Ya, otro tema también, al no tener una línea clara en función a las políticas de seguridad de la información de la organización, también pueden conllevar a riesgos reputacionales, debido a que una empresa que no mantiene un sistema estructurado o un sistema confiable de seguridad de la información puede verse debilitada frente a competencia o competidores del misma industria que sí tengan estructuras más sólidas. ¿Ya? Y finalmente, lo que hoy día no se regula de manera clara al interior de la organización o no se establece dentro de la organización, tiende a ser interpretado por los colaboradores. Mm, Por lo tanto, una persona, por más que
quiere hacer las cosas bien, si no tiene lineamiento hacia dónde tiene que avanzar, puede desviarse en el camino. Y eso no es porque la persona quiera hacer cosas malas, es solamente porque no sabe para dónde tiene que ir. Y eso es el trasfondo de por qué las políticas tienen que estar dentro de la organización. Ujú. Sí, de hecho, muchas veces se culpa al usuario por algunas cosas, pero si no están las reglas bien claras, ¿de quién es realmente la Es- responsabilidad? Esa es exactamente. una pregunta clave cuando redactamos política. Y además, Perdona, como yo, todo, yo te quería apuntar algo justamente a lo que yo te decía ahí de un buen ejemplo de lo que acaba de decir Emilio, y ya que nos están escuchando aquí como más de la onda pyme, es el uso de los activos. Y refleja mucho lo que tú decías, Emilio, respecto a si yo no tengo claro qué se puede hacer con el activo, me refiero a un notebook, por ejemplo, o los teléfonos que ustedes entregan, o lo que hay dentro del notebook, o los estándares que ustedes coloquen de qué es lo que se puede, qué se debe navegar, qué no se puede navegar, es el uso de los activos. Y eso es una política que debería existir sí o sí dentro de la organización y que da el reflejo de lo que dice Emilio. ¿Cómo es la línea? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Tiene que quedar claro en ese documento. Era como para complementar lo que decía Emilio. y como ustedes dicen, muchas veces se copian planillas. Entonces, ahí cuando uno redacta la política, no basta con copiar una plantilla que hay en internet, cambiar el logo y listo. Parece súper tentador, pero no es una buena forma de actuar. Ahí, no sé si Roberto nos puede complementar ahí cuáles son los errores más comunes que se cometen justamente cuando estamos redactando política o implementando las políticas. Sí, Miriam, estaba escuchando atentamente ahí y tomando ahí varios puntos de lo que hablaba Rodrigo, Emilio, ¿cierto? Yo quería rescatar más que nada, bueno, en base a la experiencia que nosotros tenemos acá en Proyecta, que tenemos más de 15 años trabajando en ciberseguridad, ¿cierto? Ayudando a empresas con la gestión del cambio, ¿ya? Esta es ver cómo la parte técnica, ¿cierto? Conversa también con la parte humana, porque en el fondo, ¿quién va a aplicar las políticas de seguridad en cualquier organización? Son las personas. El primer y el último eslabón que va a ejecutar cada una de las políticas que nosotros estamos conversando y que, claro, están sujeta, ¿cierto?, a estándares internacionales, como lo hemos hablado acá, el NIST, ¿cierto?, o la ISO 27001, pero si es que estas no se aplican, es letra muerta al final. Entonces, lo que yo quería recalcar acá y que los participantes sería bueno que lo tomen en cuenta, es que, por ejemplo, a veces lo que se hablaba acá, de que a veces nosotros generamos políticas o las empresas generan políticas copiando directamente, ¿cierto? O haciendo una política genérica que no incluye, por ejemplo, temas que se le den una bajada, digamos, a la persona que va a aplicar la política en el día a día. Damos el ejemplo. Si nosotros ponemos en la política, por ejemplo, términos como Chief Security Officer, por ejemplo, y el que va a aplicar la política ni siquiera sabe cómo crear una contraseña segura, ahí estamos mal, porque no estamos adaptando la política a lo que es la cultura organizacional de una empresa. Entonces, ¿cómo lo hacemos más llamativo? El poder aplicar estas políticas, nosotros, por ejemplo, hacemos focus group, generamos diagramas, generamos capacitaciones para que las personas que están trabajando con estos conceptos, que a lo mejor son muy difíciles de entender porque no están involucrados en el área de I y que tienen que aplicar la política dentro de sus empresas o organizaciones, se les haga más atractivo y cuando lean el concepto se recuerden, ah, estuve en la capacitación, estuve en el focus group, o estuve viendo el diagrama que me mostró, por ejemplo, una psicóloga dentro de esa capacitación y con eso yo lo internalizo y puedo cumplir con esa política en el día a día. Entonces eso es como importante, como hacer atractivas estas políticas que en el fondo protegen los activos de la información de cualquier organización. ¿Ya? Eh, Ahora, lo que hablaban ustedes de los temas técnicos, no sacamos nada con poner en las políticas, no sé, ustedes van a tener una política de retención de log de 36 meses o ocupar una clave criptográfica SHA-256, por ejemplo. Si no, lo hacemos atractivo. Entonces ahí tenemos que volver a la persona y generar un plan de concientización o, por ejemplo, capacitaciones que cumplan cuando se está aplicando la política de ciberseguridad, que se trabaje como un proyecto, o sea, que tenga carta GAN, que se generen KPI, ¿cierto? Que se vayan dando cumplimiento con el tiempo, ¿ya? Y lo otro que yo quería destacar es que se tienen que poner también las consecuencias.
¿En qué sentido? De que si nosotros generamos una política, ¿cierto? Y la vamos a trabajar en la organización, tenemos que, por ejemplo, trabajarlo dentro del reglamento interno, o en los contratos, o verlo con recursos humanos, ¿ya? Una multa o alguna consecuencia que provoque que no estemos cumpliendo la política, porque si no se transforma en letra muerta, ¿ya? Y muchas veces están desactualizadas. También ese es un trabajo que hay que hacer. Ahora, todo lo que es temas atingentes como el trabajo en la nube, el trabajo remoto, lo que es inteligencia artificial, siempre tenemos que ir actualizando esas políticas. Esos son como los puntos que quería destacar y los errores que podemos corregir. Bueno, sí, de hecho pasa mucho que hay políticas y que tienen fecha de revisión 2020, así que, y todavía nadie las ha actualizado, así que yo creo que eso también se ve mucho en algunas organizaciones. Y ahí vuelvo contigo, Rodrigo, un poco donde en tema de la implementación de ¿cómo aseguramos que estas políticas de ciberseguridad no se queden solo en el papel? Sí, en realidad es un tema bastante difícil, ¿ah? Yo llevo en esta cuestión más o menos 15 años, ¿ah? Y voy a retomar un poco lo que decía Roberto. En ISO 27001 hay un control que me gustaría que lo tomaran como nota por ahí, que se llama proceso disciplinario. Así Ah, se llama el control. el control. Pues, escuchen bien esta parte, que es lo más complicado para mí. Sí, es lo más complicado, pero lamentablemente en la cultura no chilena, yo te diría latinoamericana, por lo menos. El tema es que si no hay una cabeza colgada en la esquina, no pasa nada. Esa es la verdad. Entonces, ¿a qué atiende este proceso disciplinario? Este proceso disciplinario tiene que ver con que tú como organización, al momento de incumplir la política, así como voy a ponerlo en el ejemplo, imaginemos que la política es usar cinturón de seguridad, ¿ya? Cuando te para el carabinero, que en este momento sería el oficial de seguridad, oiga, ¿usted por qué está navegando por este? ¿Usted por qué está haciendo esto? ¿Usted por qué maneja información que no corresponde? Es que tuve acceso, por decirte algo, y una explicación. Entonces, la idea es, esta conversación debería entenderse como la generación, al mismo momento en que yo tengo la política, la zanahoria, digámoslo así, tengo el garrote. Y el garrote sería el proceso disciplinario. Lo estoy poniendo en duro, pero esa es la verdad. O sea, si tú me preguntas a mí, si no hay proceso disciplinario, que muchas de las organizaciones, a lo menos chilenas, no corporativas, pero muy, muy chilenas, me refiero porque, por ejemplo, un Telefónica, las corporativas grandes que son multinacionales, estos procesos disciplinarios no están en el reglamento interno, sino que son parte de las políticas globales. Ujú. Entonces, ¿cuál es la idea? Y la bajada acá a nuestra cultura, y aquí para que es tener un elemento, un protocolo, digámoslo así, en si tú no cumples las políticas, yo te voy a hacer una amonestación verbal, yo te voy a hacer una amonestación escrita, y esto muy alineado con la dirección del trabajo y con lo que está pasando hoy día. Como en los últimos 3 años, cuando uno hace este proceso con las organizaciones, finalmente, es también alineémonos con el tema de lo que está pasando laboralmente. Yo no puedo ir y decirle, ya, te descuento el sueldo. No, así no funciona esta película. Es primero verbal, pero ya con esa hojita de amonestación escrita o verbal a la carpeta de la persona de recursos humanos, indicando más o menos cuál es el punto de la política que incumple, da una sensación de control, digámoslo así, de que, oye, aquí no te sale barato el cuento, aquí no es gratis. Entonces, esa sensación que es muy cultural de nosotros, hay que llevarla a la práctica. Por lo tanto, ¿cómo hacer que las políticas de ciberseguridad no queden solo en el papel? Uno es ese punto, y retomando anterior, y lo otro, y aquí un poquito más de gestión, es si tú tienes un sistema, podrías hacer indicadores. Por ejemplo, no sé, ¿cuántas veces, si tienes una política de control de acceso, cuántas veces revisamos los accesos y que los accesos están correctos? Y ahí tenemos un medidor. Entonces, ¿cómo verificamos que estamos cumpliendo la política? Porque no hay incumplimiento de control de acceso. Ejemplo. La verdad es que el soporte de la alta dirección es determinante. Es que, porque aquí finalmente la alta dirección tiene que apoyar este proceso, tanto disciplinario como de control con metas, entre otros. Por lo tanto, esos dos elementos yo creo que son súper importantes. Y por último, para cerrar ahí en tu pregunta, a mí yo creo que finalmente algo que es clave es operativizar la política. Es decir, cómo
la llevo a la práctica. No se puede hacer esto o se puede hacer esto. ¿Eso qué significa? Significa de alguna u otra manera tener manuales, rutinas operativas podría ser la palabra, en donde estos elementos te dicen, si bien yo te digo esto no se puede de esta manera y operativizar la política. No sé si me entiendes bien, Miriam, ahí, cómo finalmente llevarlo a manuales, ¿cierto? Y eso después revisarlo periódicamente. Tú estás muy clara en algo que es, hay poco ciclo de Deming, y eso tenemos que ir entrenándolo. Ahí, a medida que vayamos conversando, posiblemente salga esto, pero la mejora continua realmente es un tema, el PDCA es un tema que tenemos que ir tomándolo culturalmente. Ujú. Eso es más o menos lo que yo te podría decir respecto al Y tema. ahí nos están comentando también, Edison, ahí si caso también es parte de esto, es ir desde el inicio, desde el onboarding de las personas, hay que trabajar con ellas eh, y que esté también obviamente en los contratos, siempre en los conceptos, pero además no es entregar la política por correo y listo, es una práctica que uno tiene que integrar en la rutina del día a día, como estábamos diciendo. Operativizarlo. Sí, sí. Y ahí, Roberto, un poco en el cambio real, porque sabemos que todo esto es la política, lo que estábamos hablando recién, que está en el papel, pero la idea es que esto no va si no va acompañada de la cultura o de la adopción que tienen que tener dentro de las organizaciones. Y ahí, ¿qué rol juega un poco la cultura organizacional y la gestión del cambio en esta adopción de las políticas de seguridad? Sí, Miriam, rescatando ahí lo que decía Rodrigo, bueno, y respondiendo a tu pregunta, eh, como habíamos hablado al principio, ¿cierto? No vale de nada, ¿cierto? Si una política no se aplica, ¿cierto? Y no llega a las personas. La política no solamente es un tema técnico, ¿cierto? Como yo dije al principio, el primer y último eslabón dentro de toda esta cadena de la aplicación de las políticas son las personas. Entonces, por ejemplo, la gestión del cambio en este caso ayuda bastante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura organizacional que muchas veces lo que hace es, por ejemplo, que es lo que lo que se está haciendo, pero no se ve, en el sentido de que, por ejemplo, puede haber un empleado, ¿cierto?, de una empresa que tiene una política, que hay una política implementada, pero solamente para que no lo molesten, deja la clave, se la pasa al otro empleado para que no lo moleste y le deja la clave del computador abierta. Entonces, eso es porque hay una política que no está internalizada en las personas. Y eso es lo que hay que ir haciendo el cambio cuando se aplica una política de ciberseguridad en una empresa o organización a través de esta gestión del cambio, por ejemplo, con capacitaciones, lo que hablábamos al principio, con diagramas, con focus group, y eso es lo que hay que ir cambiando, ¿ya? Por ejemplo, lo que hablaba Rodrigo de la alta dirección, yo lo llevaría a un caso más concreto, por ejemplo, que un gerente de una empresa, claro, se ponga ahí en la política de ciberseguridad que todos los colaboradores tienen que cumplir con un segundo factor de autenticación, por ejemplo, ¿cierto? Eh, pero él no la cumple, pero él tiene que dar el ejemplo porque hay una parte de personas, ¿cierto? Hay una parte emocional. Si las personas que son sus colaboradores no ven que el gerente da el ejemplo, tampoco van a llevar a cabo esa política, ¿ya? Ahora, volviendo al punto del tema de las sanciones, ¿cierto? Yo lo tomaría también por el lado de que, como todos somos parte de una cadena, ¿cierto? En una organización, si no estamos cumpliendo con la política, o por ejemplo hay un hackeo o entra un ransomware, por ejemplo, eh, se produce una pérdida de información que al final le afecta al trabajo, ¿cierto? Y al final se traduce en costos para la empresa. Entonces, si el colaborador no internaliza, ¿cierto? Más allá de lo que está en la política, sino que lo que pasa en el día a día, por ejemplo, nosotros generamos para una de las organizaciones que tú comentaste, Miriam, a la que nosotros prestamos servicio, Sí. una política de escritorios limpios, por ejemplo. ¿Ya? Nos pasaba que habían usuarios de esa organización que ponían su clave en un post-it dentro en la pantalla del computador. Entonces, si nosotros no le damos una bajada, no internalizamos eso con las personas, no hacemos un plan de capacitación, va a ser letra muerta. Entonces, toda esa gestión del cambio, que es parte de la cultura organizacional también de las empresas a las que nosotros damos servicio, tiene que ser eficaz, digamos, y poder ser transmitida a las personas para que pueda ser aplicada correctamente. Esos son Ujú. como los puntos que yo quería rescatar.
Y como tú mismo dices, son los líderes los que también tienen que promover estas prácticas, porque si no, se desarma todo el esfuerzo que hemos hecho. ¿Sí? Y es importante desde ese punto. Y ahí, Emilio, sabemos que hay campañas que funcionan y otras que no, hay prácticas que sí pueden ser, y no sé si desde tu experiencia, qué estrategias han sido efectivas para lograr que los equipos entiendan y aplican estas políticas. A ver, yo creo que lo principal, como, bueno, como mencionó Roberto y Rodrigo, es la alta dirección. O sea, capacitar, capacitar, capacitar a la alta dirección y subirlo al buque. Eh, Ese yo creo que es como, debería ser como uno de los principales temas que uno tendría que aplicar, el que la alta dirección esté muy involucrada dentro del sistema. Si no, o sea, también yo creo que, bueno, todos los que hemos participado en implementación, cuando la alta dirección cuesta que se suba, la implementación es mucho más lenta. Sí. Por lo tanto, uno de los temas principales para mí es primero subir a la alta dirección. Cuando se sube a la alta dirección, después empezamos a bajar. Otro tema que es súper importante y que, bueno, yo lo ocupo mucho es tratar de llevar el entendimiento del riesgo, de los riesgos a los cuales se ve enfrentada la organización, pero sacarlo un poquito de lo que es trabajo y llevarlo un poco más al ambiente humano, al cotidiano, para que puedan entender por qué nosotros hacemos gestión de riesgos frente a la organización. Porque como nosotros mencionaba, o como se mencionó hace un ratito atrás, la gente no hace las cosas porque quieran hacer cosas malas, hacen las cosas por desconocimiento o por falta de capacitación. Por lo tanto, de repente ellos pueden entender, no sé, lo que mencionaba Roberto hace un minuto, que tenía que ver con el doble factor de autenticación. De repente ellos pueden decir, pucha, es una lata el doble factor de autenticación. Y me complejiza el trabajo, pero cuando tú lo haces ver de que en el banco, cuando ellos van a sacar plata, ponen la manito arriba del teclado para poner, antes de poner la clave, ellos están administrando un riesgo en el fondo. Por lo tanto, el materializar la gestión del riesgo fuera de los entornos laborales, a mí me ha servido mucho para que la gente se suba. Ujú. Entender por qué lo están haciendo. Y de esa manera lo interiorizan muy rápido, ¿ya? Al sacarlos de solamente de lo que es el trabajo. Y bueno, y como mencionaba tanto, bueno, Rodrigo como Roberto, el capacitar, capacitar, capacitar. Y cada vez que las personas o cada vez que se intente modificar o instaurar un proceso, una política, un procedimiento, capacitar, capacitar, capacitar y controlar, controlar, controlar. Sí, bueno, eso es parte. Y aquí tenemos algunos comentarios también en el chat ahí de que, claro, que es un buen punto lo que decía Rodrigo y Roberto también del tema de las sanciones, pero que también hay que reforzar, como tú decías, con medidas preventivas y mucha capacitación y concientización sobre estos temas, porque obviamente no es solo castigar o amonestar, también hay un tema que hay que concientizar también sobre estos temas. Y aquí un poco también, y ahí vamos un poco al campo más práctico, Roberto, porque estas políticas hay que mantenerlas vivas en el tiempo, de alguna manera, ¿cierto? Hay que mantenerlas actualizadas, como estábamos diciendo. Y ahí, ¿qué prácticas son las que mejor han funcionado para que estas políticas se mantengan vivas en el tiempo y actualizadas? Ya, buena pregunta, Miriam. Mira, algo que se me quedó en el tintero de la primera pregunta y que está conectado con esto también, Sí, es que en el fondo, como hablábamos nosotros de que las políticas cuando se escriben, ¿cierto? Ya son firmadas por el gerente de la empresa, no sirve si que no se aplican, ¿cierto? Pueden sí. quedar ahí 5 o 6 años y no son aplicables. Pero dentro de lo que nosotros podemos hacer para mantenerlas vivas, un punto súper importante es que cuando construyamos la política, ¿cierto? Nosotros podríamos, bueno, hablo de la experiencia propia, en Proyecta nosotros hacemos un focus group y nosotros involucramos a distintas áreas claves de la organización, no solamente a TI, por ejemplo, recursos humanos, no sé, marketing, logística, el área de comunicaciones. ¿Por qué? Porque si no son involucrados, ¿cierto? Nosotros podemos desde el área de TI verlo solamente desde esa perspectiva y, por ejemplo, lo que decía Emilio, aplicamos un MFA obligatorio para todos los colaboradores de la organización, para todos los sistemas que ocupan en su trabajo diario, pero puede ser que estamos nosotros trabajando para una faena minera que no tienen conexión
o no ocupan el celular y no van a poder hacer el doble factor de autenticación. Entonces tenemos que involucrar a todas las áreas clave de la organización cuando estemos construyendo la política de ciberseguridad. Ahora, otro punto que recuerdo, ¿cierto? Como para apoyar esta idea y responder la pregunta que tú me haces, Miriam, en base a nuestra experiencia, es que nosotros planteamos siempre como recomendación, ¿cierto? Eh, crear un comité de ciberseguridad que haga mantener vivas a las políticas, ¿ya? Que haga una revisión periódica, ¿cierto? Que se junten y que ese mismo comité no sea solamente de TI, que participe jurídica, comunicaciones, recursos humanos, y que vayan periódicamente a través de métricas, ¿cierto? Como lo es todo ciclo de vida de cualquier proyecto, con carta GAN, ¿cierto? Con métricas medibles, digamos, cómo vamos cumpliendo todos los protocolos internos que dicta la política de ciberseguridad, ¿ya? Más allá que sea, por ejemplo, uno o varios protocolos dentro de la misma política general, digamos, que hemos construido, ¿ya? Ujú, Y ahí designar a los responsables encargados de hacer cumplir esta política, ¿cierto? E integrar también, otro punto importante, e integrar a la organización, por ejemplo, en el onboarding de empleados, de colaboradores, empleados nuevos, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos contratos con proveedores, también, cuando compramos productos de software o cuando desarrollamos productos de software, tenemos que involucrar esta política para mantenerla viva, porque si no la involucramos, va a ser letra muerta, como decíamos al principio. Entonces, esa ujú, es una recomendación súper clara que nosotros en Proyecta, por lo menos lo hacemos y ha funcionado bien. ujú. Y ahí hemos visto varios comentarios por ahí que justamente el tema de las nuevas contrataciones, el proceso de onboarding, súper importante mantener también ahí o informar de todas las políticas y hacer las capacitaciones correspondientes. Y ahí, Rodrigo, va un poco desde el lado más desde la tecnología, em, si nos puedes comentar si herramientas, plataformas, metodologías que puedas recomendar para justamente gestionar y difundir todo lo que son las políticas de seguridad. Sí, fíjate que hay de todo, ¿ah? Hay de todo, y el tema está en algunos temas, el gasto, qué significa esto, pero te voy a hablar de herramientas y metodologías que yo creo que son súper interesantes bueno, SharePoint es uno de los gestores documentales por excelencia hoy día, que está Google Drive también, ¿ah? Confluence y Workspace, ¿cierto? Son herramientas que hoy día, para el tema de la documentación, la trazabilidad, la gestión documental, digámoslo así, porque es súper importante. Ustedes hablaban de 6 años una política. O sea, a los que están escuchando, ni una posibilidad 6 años hoy día una política, ni una posibilidad. O sea, yo te digo, si alguien pregunta el cómo, o más o menos lo recomendable, una vez al año revisarla y aprobarla. Es decir, ¿estamos de acuerdo con lo que escribimos hace un año? O sea, 100%. Roberto quería, Sí, justamente Rodrigo, es que eso lo decíamos como una mala práctica, porque al final tenemos que ir revisándolas periódicamente. claro, Sí. Entonces, es como la idea. esa es la idea. Esos son como gestores documentales que sería interesante que se puedan meter. SharePoint, Confluence, o sea, las tres grandes son las que hoy día como gestores documentales herramientas hay que tener. Yo te recomendaría también ir sumando a esto una plataforma de learning, un LMS, ¿cierto? Un Moodle puede ser, ¿cierto? Que permita capacitar sobre la política, explicarla, profundizar y tener una herramienta, ¿cierto? Súper disponible para estos onboarding que ustedes decían, en donde está toda la documentación, pero está la explicación. Plataformas como ITSM, ¿cierto? Está ServiceNow, MetricStream, ISM online, como para ir operativizando lo que estábamos. Ahí había una pregunta que quería tomar, que era el tema de cómo se operativiza, ¿cierto? Sí. Y ahí yo te diría que, por ejemplo, sumando eh, el tema de la gestión de incidentes, que puede ser desde una política a la operativización, ¿cierto?, de la gestión de incidentes. Claro, tenía razón el colega quien dijo ahí que finalmente estos manuales operativos quedan guardados. Por lo tanto, hay que entrenarlos, hay que auditarlos, hay que revisarlos, hay que tenerlos como evidencia de.
todos los procesos tecnológicos pueden tener registros. Registros de el levantamiento de una plataforma, la baja de un activo, la subida de un activo. Eso es súper importante. Y en las herramientas también te quería decir que me parece interesante Microsoft Forms, ¿cierto? O Google Forms, SurveyMonkey. ¿Por qué? Porque de repente es bueno pedir feedback. Entonces mandamos un correo con un link para preguntar, ¿entendiste la política? ¿O qué es para ti esto con alternativas? Y tener el feedback de retorno si es que está permeando la cultura o no, ¿cierto? Lo que nosotros escribimos. Y Ujú. tomar esta data y hacer, ¿cierto? Análisis sobre ella. Sobre las metodologías, yo la verdad es que con esto yo te termino tu pregunta. Sobre las metodologías PDCA, ¿cierto? Mejora continua. El PDCA yo creo que es, y lo dije al principio, el plan Do, Check, Act, ¿cierto? Que lo toman, ¿cierto? Mucho de las ISO y mucho de la mejora continua, es una metodología que recomiendo incorporarla a la mecánica, ¿cierto? Esto de planificar, chequear, ¿cierto? Revisar, planificar, ¿cierto? Y hacer el ciclo, lo encuentro que es súper bueno. Metodología también, ¿cierto? El tema de gestión ISO 27001 para mí es un excelente, ¿cierto? Estándar de seguridad que lo recomiendo mucho, se adapta mucho a nuestra cultura también. Y ahí un poco para complementar también tu respuesta y lo que nos estás comentando, me pasa que en algunos lugares o en algunas empresas se hacen esas capacitaciones eternas de 1 hora donde le están hablando a un montón de gente, no lo que estamos haciendo nosotros porque es muy entretenido esto, ¿cierto? Pero eh, la gente no tiene la capacidad de retener durante más, no sé, de 20 minutos las cosas que uno le está diciendo. Entonces, ideal a lo mejor hacer videos cortos. Ahora tenemos inteligencia artificial, lo pueden usar las empresas para ir explicando con cápsulas pequeñas y que estén siempre Ah, no disponibles, todo, ¿no? no todo de Claro, una. porque si no, es de verdad, es mucha información y puede ser muy abrumador también para las Fíjate personas. que una de las recomendaciones que yo estoy haciendo en las auditorías es el tema de hacer un reel con la visión del, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la política de alto nivel, ¿cierto? De la gerencia general, es bueno, por ejemplo, imagínense lo siguiente, el gerente general hablando 30 segundos nada más, de lo que es para él la seguridad de la información. 30 segundos en un reel. Y subirlo a lo mejor a alguna plataforma de estas que te decía, ¿cierto? Sí, Para que el que quiera ver qué es lo que piensa el hombre del más allá y sobre este tema lo permee finalmente. Yo creo que los temas audiovisuales es un temazo bueno, dentro de las herramientas creo que es tema también. Infografía también, ¿ah? Infografía cortas, precisas, buen diseño, poner a lo mejor con mucho talento gráfico, ¿cierto? Algo que a lo mejor puede ser un poco más permeable, ¿cierto? Al entendimiento, pero hasta del último nivel. Yo voy siempre a la asistente, a la segre, a todos tienes que hacerla, esto lo tienes que hacer para que te entienda hasta el eslabón más bajo de la cadena para que esto funcione, si no, no tiene sentido y al final queda como todos han dicho por ahí letra muerta o guardada en un archivo en un escritorio. exactamente, y es bueno, muy de la línea con lo que veíamos en nuestro conversatorio anterior que tenía que ver con temas de concientización. Oye, Emilio, ya se nos está un poco acabando el tiempo, así que vamos a ir un poco cerrando con estas últimas preguntas y a ver si alcanzamos a también a responder algunas de las cosas que nos han dicho. Queremos aprender también de las buenas prácticas, de las cosas buenas, pero también a lo mejor de lo que no ha funcionado. No sé si tú ahí nos puedes compartir algunos procesos que han sido exitosos o fallidos, vamos a decir, en la implementación de las políticas. A ver, uno de los temas que normalmente uno ve cuando llega a alguna empresa a asesorar es que hay mucho copy-paste. Y todas las empresas tienen un ADN distinto. Por lo tanto, el copy-paste no sirve si no se interioriza en el ADN de la empresa. El levantamiento de los procesos, por ejemplo, el entender los riesgos de la organización, eso es clave para un proceso exitoso. Por lo tanto, dentro de las lecciones aprendidas que uno puede sacar ya de varias implementaciones, es que cada empresa tiene su propio ADN. Por lo tanto, cada empresa es un proyecto distinto que tiene que ser abordado de manera distinta y levantado de manera distinta.
La receta sirve en un 50% a veces, que se pueden replicar algunas cosas, pero siempre hay que entender el negocio. Y desde ese punto de vista hay que empezar a construir. Otro tema que también o por lo menos yo he aprendido que muchas veces pasa que la empresa, no todas las empresas entienden que esto es un proceso transversal y que aborda a todas las áreas de la organización, no solamente a tecnología. No es un tema de tecnología la seguridad de la información, abarca diferentes tipos de activos de información y abarca diferentes áreas de la organización. Se mencionó recursos humanos, administración y finanzas, etcétera. Por lo tanto, no es un tema propio de tecnología, ¿ya? Y eso también es importante que se entienda a cualquier empresa que quiera implementar esto. Y finalmente, a mi juicio, por ejemplo, me pasa mucho de que, oye, quiero implementar el sistema en 3 meses, en 4 meses. Y es como, uno llega y es como, a ver, necesito registro solamente de 3, 4, 5 meses. O sea, ahí Rodrigo tiene mucha más experiencia en los procesos de auditoría. Y la evidencia que te piden para un proceso, para una certificación o algo, puede ser 3 meses, 4 meses de evidencia. Bien. Por lo tanto, ninguna implementación puede demorar 4 meses, porque solamente 4 meses te piden la evidencia. Y ahí es donde, como lección aprendida, las guaguas nacen a 9 meses y es lo que se tiene que tomar para que nazca la guagua. Un proceso de implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información o un proceso de sistema de gestión, llamémoslo así, lleva el tiempo que tenga que llevar y de acuerdo a la madurez de la organización. ¿Ya? Tratar de apurar el proceso, en mi experiencia, no termina bien. ¿cierto? Solamente comentarte, Emilio, me parece súper interesante porque es un tema. El auditor lo que hace es verificar si está funcionando en ese momento realmente. A lo que a uno le interesa es verificar que la empresa acogió la buena práctica y la tiene operando. Entonces, tú tienes mucha razón en eso. No sé cuánto me sirve ver un ticket de un incidente de hace un año. No sirve mucho realmente, no da mucha cuenta. Pero si me muestras que tuviste un incidente hace 2 semanas, 3 semanas y lo trataste, hiciste los 7 puntos que tenías que hacerlo, eso es el tema. Lo que sí podría ser interesante, y aquí es la revisión de las políticas como gestores documentales, el análisis de riesgo que alguien ahí también comentó, esos son documentos que son más estables, digámoslo así porque requieren de ese proceso de análisis, ¿cierto? En el tiempo para poder verificar a cuánto estamos sometidos en el riesgo. Pero en términos de registros operacionales, tú tienes mucha razón ahí, Emilio, uno no busca mucho para atrás, sino que busca que esté operando en ese momento el sistema. Claro. Eso. Ahí Rodrigo, Miriam y Emilio, como para darle un cierre a lo que estábamos conversando, yo creo que acá, ¿cierto? Tomando las dos respuestas, ¿cierto? A las preguntas que han respondido acá, eh, nosotros para darle una bajada, ¿cierto? Tenemos que siempre estar, bueno, por lo menos lo que hacemos proyecta nosotros cuando damos este tipo de servicios, es trabajar con un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Lo que comentaba Rodrigo, hacer harto el tema de la infografía, ¿cierto? Capacitaciones, cápsulas, a lo mejor no un correo tan largo, sino que tratar de llegar a las personas para que comprendan de forma práctica, digamos, la implementación de estas políticas. Nosotros, y lo que le ha gustado harto a nuestros clientes, un protocolo que nosotros implementamos, que es el protocolo de escritorios limpios, ¿ya? Que es algo que ellos pueden ocupar día a día, digamos. No de alto nivel, ni tampoco tan técnico, pero sí adaptado a la realidad de su empresa y a la cultura organizacional. Por ejemplo, lo que hablaba al principio, los post-it, las contraseñas seguras, todo lo que hace las malas prácticas digamos, están publicadas acá en los estándares internacionales y que no se deberían efectuar, nosotros las proyectamos, ¿cierto?, en infografías que van quedando para la organización y las pueden, digamos, pegar hasta en el diario mural para que las puedan aplicar en el día a día. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto? Más llevarlo al humano, a la parte humana, digamos, de forma práctica. Capacitaciones, lo que hablaba Emilio, hartas capacitaciones, ¿cierto? Y cápsulas más cortas, resumidas, sin explicación tan larga como en correo electrónico que a lo mejor no se toman en cuenta. Entonces,
usar la tecnología, tener una estrategia de comunicación, ¿cierto? E involucrar a un equipo multidisciplinario es súper importante. Porque con eso, volviendo al primer punto que hablábamos al principio cuando partió el conversatorio, se va a transformar la política en letra muerta. Ujú, Entonces, va a ser más llamativa para la gente que la va a implementar finalmente. ujú. Eso como que quería destacar, Miriam. Sí, creo, no sé si caso lo vi por ahí, pero me pareció verlo pasar en el chat, que yo creo que ahí es una, no, bueno, no es que digamos que tal como tal sea una mala práctica, pero muchas veces las políticas vienen dadas a las empresas porque los clientes, sus mandantes, les están exigiendo estas políticas. Entonces las hacen a la rápida, las hacen por cumplir. Yo creo que acá la idea es, y es nuestro como tratar de conversarles a ustedes, que esto es más que solo cumplir, es tratar de armar esta cultura organizacional en torno a la seguridad, que sea parte del negocio. Como decían ahí, esto no va desalineado del negocio. Tenemos que, es parte de lo que hacemos para cuidar nuestro negocio, para que los riesgos del negocio. Vamos a ver si acaso podemos contestar aquí. Fabián nos había preguntado, ¿qué tan importante consideran tener un buen mapeo de procesos antes de generar una política? Como que si se debe hacer previamente, hay que hacer este trabajo en paralelo. Si alguien tiene experiencia ahí, si quiere, si nos puede comentar ahí la pregunta que nos hace Fabián. Chan. Ahí Emilio parece que nos quiere. Sí, claro. A ver, lo que pasa es que dentro de lo que son los sistemas, tú mapeas los diferentes procesos que están involucrados dentro del alcance del sistema. Claro, tener claridad sobre los procesos y los subprocesos es clave para poder alinear la estrategia a las necesidades del negocio. Como partir la conversación, cuando partimos hablando, yo decía, esto es algo que viene a facilitar el negocio. Y es clave que la seguridad la veamos desde ese punto de vista, de que venimos a aportar, no a entorpecer. Y para eso, claro, es clave tener claridad de cuáles son los procesos, los subprocesos y los macroprocesos para poder alinear nuestra estrategia de seguridad a las necesidades del negocio. Claro. Bien. Pero yo Y quiero aportar algo, que en el fondo, si partir por los procesos, está bien por el tema del alcance que dijo, pero recuerden lo que dije al principio, es de arriba, es del propósito, no es de los procesos, esa mirada, a lo mejor, no es una discrepancia, Emilio, pero en el fondo No, sí, quiero decir sí. que en el Te entiendo. fondo la política es estratégica, es de arriba. Los procesos son operacionales o tácticos. Entonces, ojo con esa visión mía, por lo menos. Aquí, por lo menos, yo quiero dar lo mío. Es que en el fondo es más de propósito que de proceso. Existen políticas para procesos. Yo te hablé de tres al principio. sí, Pero para la política macro es la el de, propósito de la organización. Es estratégico, es de arriba, es ¿para qué estamos acá? No podemos tener una política si yo tengo una empresa de gestión logística, por decirte algo, tipo Uber. Es distinta mi política que si yo armo computadores o ofrezco servidores o trabajo en la nube. Es distinta, porque mi preocupación, mis activos son distintos. Por lo tanto, ojo con eso. A la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la organización? ¿Para dónde va la máquina? ¿Cuál es mi ruta? Es más de arriba, es más, digámoslo así, es de pensar desde donde veo el negocio. Eso es lo que quería plantear. Sí. Y No, aportar ahí también de ahí acuerdo. que, ¿Mm? así, Emilio. No, disculpa, de acuerdo, Rodrigo. Yo estaba generalizando el tema, o sea, no solamente hablando de las políticas de alto nivel, sino también las políticas, una política, no sé, como mencionaba Roberto, no es política de escritorio limpio. Ok, Claro, necesitamos entender procesos que están asociados claro. al usuario mismo. Hay diferentes niveles de política. claro. Existen las políticas estratégicas, como menciona Rodrigo, que tienen que ver con la definición de la alta dirección en el lineamiento Agua. estratégico de la organización, que la organización se compromete a velar por el cumplimiento de. Hay otras políticas que son de más bajo nivel, en las cuales sí van a orientar a un proceso en particular, como mencionó Roberto, escritorio limpio, o respaldo, o política de desarrollo seguro, etcétera. A eso Ujú. me refería, y ahí solamente para aclarar el punto. Roberto, ¿tú querías comentar algo? Sí, sí, justamente eso, que en el fondo quería destacar también que las políticas son flexibles, o sea,
no están escritas en piedra, se van construyendo de a poco, ¿cierto? Y Sí. para eso mismo, que van evolucionando, no son fijas, digamos. Como había hablado Rodrigo también en un momento, de que estas políticas hay que ir actualizándolas, ¿cierto? Entonces, eh, como está involucrado todo este equipo multidisciplinario, a lo mejor pueden ir apareciendo riesgos nuevos, ¿cierto? Se van actualizando. Ahora la misma ley, la ley marco de ciberseguridad, ¿cierto? Que ya se está implementando, que el año pasado ya se publicó. Todas esas leyes, ¿cierto? Y los nuevos riesgos, las nuevas amenazas de ciberseguridad hay que ir incluyéndolas. Entonces, claro, uno puede hacer una bajada, en resumen, desde el área técnica, involucrando a diferentes actores de la organización, pero también es flexible, o sea, puede ir creciendo de a poco, ¿ya? Y eso siempre ir recalcándolo con lo que ya hemos dicho en este conversatorio, de infografías, de capacitaciones, ¿cierto? Involucrando el área de comunicación, de psicología, ¿cierto? De diseño gráfico, que va a ir potenciando y haciéndola más llamativa y evolucionando a lo largo del tiempo, porque si no, no se aplica directamente en las empresas o en las Ujú. organizaciones. Sí, y ahí voy a tomar la última pregunta. Hablaste de la ley marco de ciberseguridad y justamente Jorge nos pregunta que hay de cierto de la obligatoriedad para el próximo año sobre la ley. La ley marco salió el año pasado, se promulgó, y ya este año es obligación para los servicios esenciales estar registrados en la ANSI. Para los que no lo han hecho y que son servicios esenciales, yo les recomiendo que se inscriban. Por lo tanto, la ley marco ya está vigente, ya empezó la vigencia. Sí, efectivamente, ahora, pronto, en los próximos meses, se van a indicar cuáles van a ser las empresas, las organizaciones que van a considerarse como de importancia vital y que ellos tienen mayores obligaciones que las empresas de esenciales. Las empresas de importancia vital tienen, entre otras cosas, la obligación de tener un sistema de gestión de la seguridad de la información, así que ellas sí o sí van a tener que hacer esto, probablemente la mayoría de ellos ya lo tienen. Para las empresas esenciales, la obligatoriedad es la de informar los incidentes de ciberseguridad, pero también es tomar todas las medidas necesarias, técnicas y organizacionales para evitar que tengan algún tipo de incidente y que cuando tengan un incidente sepan cómo actuar. Y en ese sentido, las políticas van muy alineadas a eso, independiente que no estemos obligados por ley a tener un sistema de gestión de seguridad de la información, que es lo que hablábamos en un inicio. El tener esto formalizado por escrito en políticas nos permite que todos en la organización sepan lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer y cómo actuar frente a ciertas acciones que nos puedan pasar como un incidente. No sé si alguien quiere hacer Sí. algún cierre, porque ya estamos como en la hora. Sí, mire, yo quería decir como que lo importante es empezar. Después ya Sí. pueden ir creciendo de a poco. Bueno, la metodología que nosotros tenemos acá en Proyecta es más o menos tomando lo que decía Rodrigo, metodología de mejora continua, ¿cierto? Se hace una bajada de la información, se aplica, se sujeta a los estándares internacionales, a la ISO 27001, a lo que dices tú de un sistema de seguridad de la información, que es lo que decía el mismo director de Chiletec en su momento, con esta nueva ley de marco de ciberseguridad, y después involucramos a los distintos áreas claves de la organización y se llevan a la práctica, con Ujú. distintos protocolos como lo que hemos hablado en este conversatorio. Eso es como lo que quería dar como el cierre a la conversación, que en el fondo es factible, pero hay que dar el puntapié inicial a toda Así es. esta, Hay que partir de a alguna manera. toda esta parte de, Bueno, de las políticas. yo les paso las últimos publicidades así, bueno, los dejo invitados. Esto es una vez al mes, estamos conversando con distintos actores aquí, parte de nuestras empresas socias, así que las invito a continuar, a seguirnos, a inscribirse en nuestro propio conversatorio. Ya vamos a estarles haciendo llegar la información. Además, les comento para las empresas acá que nos está comentando Damiana, que son empresas de tecnología, ofrecen productos en base tecnológica y que no son todavía socias de Chiletec, los invitamos a ser parte de la asociación. Y también para las empresas socias que ya son socias, la próxima semana, el día martes 29, tenemos un encuentro presencial con el director de la ANSI, donde nos van a responder a nosotros como empresas socias todas las preguntas que tengamos justamente por la implementación de la ley marco de ciberseguridad. Así que también a todos los socios los dejo ya invitados. Si no se han inscrito, los invito a inscribirse para poder participar. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día, así que los espero para nuestra próxima sesión.
Muchas Gracias. gracias, que estén Gracias. bien. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan buen día. Saludos a todos. Buen Chao. día, buenas tardes.